El Señor les bendiga mucho. Comenzamos a tratar ya la última doctrina que es escatología. A modo de introducción, el término escatología se deriva de dos palabras en griego, eschatos, que significa último, y logos, palabra o razón. Así nos queda como estudio de las últimas cosas o discurso acerca de las cosas finales. No es una nueva idea introducida por el Nuevo Testamento. Dios es un Dios de plan, de propósito, y el ejemplo lo tenemos en la creación, y desde allí en adelante la mención de la restauración del hombre y su relación completa y definitiva con Dios. Así que no es un tema ajeno al discurso de los profetas, Jesús, los apóstoles, Pablo, y es algo que se vive desde la resurrección de Cristo. Ya estamos en el tiempo escatológico, en las últimas cosas, y esa es la perspectiva que debe tener la iglesia y tiene la iglesia desde el tiempo de Jesús. Estamos en las últimas cosas. Los discípulos estaban esperando que el Señor viniera y viniera pronto, y es el mismo discurso, es la misma esperanza que nosotros como cristianos debemos tener. Sí debemos dar unas palabras de cautela. La escatología es el estudio de las últimas cosas, ya dicho, y cada línea teológica tiene una postura en relación al tema. Cuando hablo de postura teológica o línea teológica, estamos hablando de que la corriente protestante evangélica básicamente tiene tres posturas principales, de ahí algunas pequeñas variantes, pero está la postura o la línea teológica liberal, la línea teológica conservadora y pentecostal, desde donde comparto las clases, por supuesto, y está la línea teológica fundamentalista reformada. Entonces, si hay hermanos de otra línea teológica, sea liberal o fundamentalista, que están escuchando y viendo estos videos, van a tener algunas diferencias en cuanto a la interpretación. Pero seriamente debemos considerar que estamos hablando de un tema profético, es decir, algo no cumplido. Y a raíz de las distintas interpretaciones o posturas, se han dividido iglesias, se ha causado mucho drama, mucho problema, cuando debiéramos pensar que esto es algo profético, no es cumplido. Cuando sea cumplido pasará a ser historia. Y siendo historia nosotros vamos a decir definitivamente esto era. Pero por ahora estamos esperando en la voluntad del Señor. Por lo tanto, solo el Señor sabe o es quien sabe lo que realmente sucederá. Nosotros debemos permanecer en la única verdad constante a pesar de las distintas posturas. Cristo viene y viene pronto. Eso es lo que une a todo el pueblo evangélico y protestante. El Señor viene por su pueblo. Ahora, ¿cómo usted, de acuerdo a la fe que tiene en la línea teológica en la que está, va a creer eso? Pero el centro de la profecía es Cristo viene. Así como en el Antiguo Testamento es, vendrá el Mesías, y el Mesías vino, nosotros estamos esperando que ese Mesías ahora regrese. Todos los cristianos esperamos la venida de Cristo. Pero cada línea teológica tiene una postura. Como línea teológica conservadora y pentecostal, nosotros creemos en general, pese a algunas pequeñas variantes, arrebatamiento, gran tribulación, segunda venida, reino milenial, juicio ante el trono blanco y eternidad. A grandes rasgos. Tenemos que considerar
la importancia de la escatología en la fe cristiana. En primer lugar, las doctrinas de la Biblia no existen separadas unas de otras. Lo que tú crees sobre una doctrina va a afectar lo que creas acerca de otra doctrina. La manera en que diferentes grupos interpretan, enfatizan o no la escatología tiene un gran impacto en muchas otras doctrinas en las que creen. ¿Han visto este juego con fichas de dominó? Empujan la primera y luego empiezan a caer sucesivamente las demás, formando una gran figura en algunos casos. Bueno, es así con las doctrinas. Ninguna existe separada de otra. Si quitamos una, vamos a afectar todo lo demás que creemos como iglesia, como cristianos. Entonces, la escatología es igual de importante que las demás. Si enfatizamos o no, vamos a estar afectando las otras doctrinas en las que creemos. El perdón de pecados, la santidad, el hombre, Dios, todo. La Biblia. Entonces, ocupa un lugar tan importante como las demás doctrinas. Y en este tiempo, nosotros debiéramos reconocer que sí es importante porque Cristo viene y viene pronto, pero lo enfatizamos en la música de hoy. Se enfatiza mucho el presente. Hay poco en las alabanzas cristianas de hoy el que Cristo viene. Hay poco acerca del compromiso como cristianos. Está más enfocada la música en lo que yo siento, en lo que yo soy, en lo que yo creo, pero en relación a mí, no en relación a Dios y su obra, y en lo que Él hará. Entonces, en la música debiéramos nosotros esperar para la iglesia una música que sea de compromiso del cristiano hacia Dios, su obra hecha y su obra por venir, que es la escatología. En segundo lugar, la escatología es importante debido a la cantidad de profecía que encontramos en la Biblia. Cuando nos fijamos en la Biblia como un todo, encontrarán que hay un gran enfoque en eventos futuros. En el Evangelio de Mateo leemos lo siguiente, Mateo capítulo 24, versículos 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay que estar atentos, hay que hablar, hay que mencionar, hay que predicar, hay que conversar acerca de escatología, acerca de Cristo viene y viene por su iglesia. ¿Estamos preparados? ¿Estamos esperando? ¿Estamos deseando la venida del Señor? ¿O estamos conformes con la vida que tenemos? En algunos lugares, en algunas regiones de nuestro mundo, sí, hay personas que están muy cómodas o estamos cómodos con la vida que tenemos. En otros lugares, donde hay persecución, donde hay escasez de la palabra, seguramente ellos están esperando con más prontitud que Cristo regrese para traer la paz que desean. En tercer lugar, las profecías de los últimos tiempos son parte del Evangelio. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. En la segunda parte dice: Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, en él se cumple toda la profecía del Mesías que vendrá. Lo hizo, la profecía del Antiguo Testamento. Pero ahora en la profecía del Nuevo,
y tomando como base el Antiguo Testamento, Jesús viene y Él es el espíritu de la profecía. Él es el que encarna la palabra de Dios. Él es palabra de Dios. Por lo tanto, el Evangelio está lleno de esto. El Espíritu está ahí para decir, Cristo viene. Y nosotros como evangélicos, creyentes en esta palabra, en esta buena nueva de salvación, lo que debemos hacer es decir, Cristo viene. ¿Sabemos cuándo? No, no sabemos cuándo. Tenemos que velar. Pero sí sabemos una cosa. Cristo viene, porque ya estamos en el tiempo escatológico. El Señor viene y viene pronto. En cuarto lugar, estamos mandados por Jesús en Mateo para interpretar las señales de los tiempos y reconocer lo que está pasando en el mundo que nos rodea para que podamos responder correctamente. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, es responsabilidad del creyente estar esperando en la venida. Hablar no significa ser irresponsable. Pablo, en una de sus cartas, dice, bueno, el que no trabaja no come. Nosotros debemos ser responsables socialmente con lo que tenemos que hacer. Estudiantes estudiarán, sacarán su carrera, su título. Esposos responsables hacia sus esposas, fieles a ella, a sus hijos, a su hogar. Esposas honrando al marido, dando testimonio, como dice Pedro, que debe hacerlo, al igual que Sara. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad. Seguir viviendo, pero esperando, atentos, la venida. Recuerden que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Pero mientras estemos viviendo en este mundo, estas palabras debieran resonar a nuestros oídos. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hablamos un poco ahora de la escatología en el Antiguo Testamento, bastante resumido, por cierto. El Antiguo Testamento se distingue de las religiones étnicas en su doctrina de Dios y del hombre en relación con Dios. Su doctrina de Dios es monoteísmo puro y sin concesiones. El universo está gobernado por la sabiduría, la justicia y la omnipotencia del Dios único y verdadero. El hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza, y destinado a relaciones de amistad y comunión con Él. La vida de Israel está dirigida en todo momento por la esperanza de un futuro mejor. Patriarcas, monarquía, deportación. Ante estos sucesos es evidente la esperanza de una intervención última y decisiva de Dios dentro de la propia historia del pueblo. Incluso se vislumbra la esperanza en una intervención más allá de la historia. La escatología está en la base de la fe de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se estaba esperando algo más. El momento en que ellos estaban viviendo no era lo último. Ellos esperaban de Dios para su historia, para su pueblo, una intervención más allá de los patriarcas, más allá de la monarquía, más allá de la deportación. Recuerden la profecía de Jeremías. Sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y es para darles el fin que ustedes esperan, porque no estoy pensando mal acerca de ustedes, o para mal. Entonces, Dios daba aliento, Dios daba esperanza al pueblo diciendo, viene algo mejor para ustedes. En cada momento de su historia, desde la creación, Dios da esa esperanza para el ser humano, para el pueblo de Israel, que es el escogido de anunciar su palabra en ese sentido. Ahora, lo que nosotros como cristianos creemos no nace del Nuevo Testamento. Tenemos una Biblia más extensa, entonces debemos mirar siempre hacia el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y desde allí sacar conclusiones hacia el futuro.
lo que viene. Ellos tenían la esperanza y su profecía era cuando venga el deseado de las naciones, cuando aparezca el Mesías, el Redentor de Israel. Ese Redentor llegó, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo. Así que escatológicamente se ha ido cumpliendo toda la profecía en relación al Mesías del Antiguo Testamento. Pasamos ahora a la escatología en el Nuevo Testamento. El periodo del Nuevo Testamento abarca prácticamente el primer siglo, donde la historia narrada va desde el nacimiento de Jesús hasta la redacción de Apocalipsis a finales del siglo. Dependiendo los comentaristas que ustedes encuentren o lean acerca de Apocalipsis, entre el año 65 y el 90, pero es más probable entre el año 80 y 90 después de Cristo. La fecha de escritura del Nuevo Testamento ocurre en unos 50 años aproximadamente, y la escatología es muy importante en este periodo debido a la esperanza que significó para los apóstoles y la iglesia sobre el retorno de Jesús. Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos estaban ahí, ellos habían compartido 3 años aproximadamente con Jesús. Vieron sus milagros, su enseñanza, su muerte, su resurrección. Habló con ellos, compartió el pan con ellos después de haber resucitado. Y ellos estaban ahí cuando Jesús asciende al cielo, con la esperanza. Su maestro se alejaba. Pero los varones que estaban ahí al lado de ellos les dijeron: ¿qué están aquí haciendo mirando al cielo? Tengan la esperanza de que este mismo Jesús, no otro, no uno similar, no uno parecido, el mismo Jesús, el mismo que ellos vieron morir, resucitar, estar con ellos 40 días después de la resurrección, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir. Así que hay un fuerte sentido escatológico en la predicación de los apóstoles, en la exposición que ellos daban acerca de Jesús. Jesús viene, Jesús vendrá y lo hará pronto. Debemos estar preparados, debemos predicar, pensaban los apóstoles, y nosotros debiéramos tener un sentido similar. Cristo viene, debemos predicar, debemos anunciar que Él vino, que Él ya cumplió con la primera parte. Ahora falta la segunda. Él vendrá a buscar a su iglesia. Hay algunos asuntos que considerar en relación a la muerte. Hemos hablado ya de que hay un asunto escatológico, hay una doctrina escatológica, que Cristo viene. Pero mientras Él viene van pasando generaciones. Y estas generaciones que van pasando nacen, viven, mueren. Entonces, hay muchas preguntas que van quedando en el tiempo. Y en esta diapositiva la veremos a través de ellos. Primero, el hecho necrológico. Cuando se habla de necro, generalmente es muerte. Entonces, el hecho necrológico, la muerte, ¿hay algo que sobrevive a la misma? El hecho antropológico, el hombre que muere. ¿Quién es ese hombre? El que estamos viendo en un ataúd. ¿Qué sobrevive de él? Si es que sobrevive algo. Son preguntas que por mucho tiempo se han hecho. El hecho escatológico. ¿Cuál es la esperanza cristiana? Porque tenemos una esperanza. La inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos o ambas cosas. ¿En qué estamos creyendo?
Porque hay muchas religiones que creen sí en la inmortalidad del alma, y dentro de la inmortalidad del alma, la reencarnación, porque el alma no muere. Entonces, ¿en qué creemos? ¿Inmortalidad del alma o resurrección del cuerpo? ¿O ambas cosas? El hecho neumático o espiritual. El Espíritu Santo como primicia y arras de nuestra herencia, poder vivificante que transformará nuestros cuerpos en soma neumaticón, cuerpo espiritual, según la expresión original en 1 Corintios 15:44. No vamos a encontrar la palabra como tal en nuestras versiones en general. Leemos de esta forma: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, Pablo está diciendo que hay una resurrección. No es solo inmortalidad del alma, hay resurrección del cuerpo. Por lo tanto, como cristianos, debemos creer que sí en la inmortalidad del alma y debemos creer que sí en la resurrección de los muertos. Pero esto es una sola cosa para nosotros. No hay reencarnación, no hay vidas pasadas. Tenemos una vida y es la que estamos viviendo ahora. Entonces, si creemos que hay algo que sobrevive a la muerte, sabemos que el hombre que muere es el mismo que vivió y que va a sobrevivir en resurrección para el que cree. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Estos cuerpos que están sujetos a muerte serán vivificados, resucitados en Cristo Jesús. Hablamos ahora de las clases de muerte. La muerte física no es el final de la existencia, solo un cambio en el estado, el último efecto del pecado que debe ser cancelado por la obra redentora de Cristo es la muerte. En 1 de Corintios capítulo 15 versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que, aunque hay muchas personas que no quieren hablar de muerte, no quieren tocar el tema, es una realidad que se repite generación tras generación hasta que Cristo venga. Debemos estar conscientes de esto. Sí afecta emocionalmente a todos los que quedan alrededor de aquella persona fallecida, pero es algo que se va a seguir viviendo, aunque no agrade emocionalmente, hasta que Cristo venga. Tenemos sí la esperanza de que la misma muerte será destruida. Luego tenemos la muerte espiritual, separación de la comunión con Dios. En el libro de Mateo capítulo 8, 22 dice: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de personas que no tienen vida espiritualmente en cuanto a la relación con Dios. En el libro de Efesios se nos aclara más esto todavía. En el capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí no está hablando de muerte física, sino de una muerte espiritual, en que hay una separación de Dios. No hay una comunión directa con Dios, por lo tanto, se debe dar vida espiritual, para que esa persona tenga comunión con Dios. Y luego tenemos la muerte eterna. En el juicio del gran trono blanco, los que no se hallen en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 13 al 15 dice de esta forma: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando hablamos de muerte, tenemos muerte física, muerte espiritual, muerte segunda. La muerte física, todos la han experimentado en algún ser querido. La muerte espiritual también. Pero nosotros en Cristo ahora no estamos muertos espiritualmente, estamos vivos para Dios. Y en ese vivir para Dios es que buscamos agradarle a Él en gratitud por la obra que Él ha hecho. Y enfrentamos entonces con fe no una muerte eterna o muerte segunda, separación de Dios. Al contrario, esperamos escatológicamente nosotros una comunión con Dios permanente y eterna. Y surge entonces el tema, ¿y qué pasará entonces mientras una persona muere y Cristo viene? A ese periodo de tiempo se le ha denominado el estado intermedio. El estado intermedio es un concepto teológico que especula sobre qué tipo de cuerpo, si lo hubiere, tendrán los creyentes en el cielo mientras esperan la resurrección de sus cuerpos físicos. La Biblia no da muchos detalles sobre el estado intermedio. La única escritura que específicamente, pero de manera indirecta, habla de este asunto es Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En esta visión, aquellos creyentes que habían sido asesinados están bajo el altar de Dios en el cielo y se describen como almas. Así que, de este versículo, si hay una respuesta bíblica para el estado intermedio, parecería que los creyentes en el cielo están en forma espiritual incorpórea hasta la resurrección. Dicho esto, el estado intermedio no se trata a profundidad en la Biblia. En la Biblia más trata lo que estamos viviendo hoy y lo que será luego cuando Cristo venga. En cuanto a las personas que han padecido muerte, siendo creyentes en Cristo. Acerca del estado intermedio, bíblicamente podemos decir lo siguiente. El destino de los malvados van al Hades, un lugar de sufrimiento, pero no es aún el lago de fuego. Lucas capítulo 16, versículo 23, la primera parte dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Esto habla de la historia del rico y Lázaro. Luego, Lázaro, que se consideraba por la historia o en la historia que se cuenta bíblicamente como justo, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El libro de Lucas, más adelante, capítulo 23, versículo 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En cuanto al estado intermedio en la teología judía, existía el Seol, que es el lugar de los muertos, y el lugar de los muertos tenía una división. Por un lado estaba el Hades, lugar de sufrimiento, y en el otro estaba el paraíso o seno de Abraham, donde iban los justos durante ese periodo intermedio. Luego Pablo habla acerca de esto, pero de manera diferente, y agrega detalles. En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice, pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Recuerden el famoso versículo del mismo libro de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba haciendo la obra de Dios, estaba predicando, su mensaje apostólico era hablar de Jesús, de su sacrificio y que Cristo viene nuevamente. Entonces él dice,
Si estoy vivo, estoy predicando, pero si muero para mí, eso es ganancias. ¿Por qué? Porque voy a estar con Cristo. Entonces ya no habla del paraíso ni el seno de Abraham, sino de Cristo. Los muertos justos, por decirlo de una forma, están con Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Entonces, teológicamente hablando, desde el Antiguo Testamento, en la teología judía y luego en la cristiana, hay un lugar para el estado intermedio. El Hades, donde están las personas no justas, y el paraíso, más ahora la presencia del Señor, estar presentes en Cristo. Hay algunos que han llamado a esto la teología de la consolación. Decirle, no se preocupe, ahora el hermano, la hermana está con Cristo. Porque eso reafirma la fe, porque eso trae consuelo y saber que hay un destino mejor para aquellos que están creyendo. Porque esta tribulación que tenemos hoy en el cuerpo, dice también Pablo luego, es momentánea. Pero ya estaremos con Cristo, ya estaremos mejor en su presencia. Por eso dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es la voz de esperanza que da. Hay algunos puntos de vista falsos, por supuesto, en relación al tema, muy distintos de los que nosotros predicamos. En 2 de Macabeos, especialmente capítulo 12, 41 al 45, la Biblia católica narra cómo Judas Macabeo realizó una colecta y ofrece sacrificios expiatorios por los soldados muertos que habían pecado, fundamentando la oración por los difuntos y la esperanza en la resurrección. Se considera un pensamiento santo, piadoso, que justifica la oración para la liberación de los pecados del muerto. Dice el texto, a partir del versículo 43, y después de reunir una suma de dinero, envió a Jerusalén para ofrecer un sacrificio expiatorio, obrando muy bien y noblemente pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fuesen librados de sus pecados. Entonces, si hay una base bíblica, es esta en 2 de Macabeos, un libro que nosotros consideramos apócrifo. Luego tenemos, ¿por qué no estamos de acuerdo nosotros con el purgatorio? Porque todas nuestras cuentas con Dios están aquí en vida. Mientras respiremos, dicen algunos, hay esperanza. Por lo tanto, es aquí. Luego, los muertos no tienen posibilidades de cambiar su destino final. Lo tenían que hacer aquí en vida. Es aquí donde se recibe perdón de pecados, es aquí donde se recibe esperanza de vida eterna, es aquí donde la obra del Espíritu Santo vivifica a las personas, nuestros cuerpos mortales, y da vida. Es aquí donde leíamos también en Efesios cuando dice, y os dio vida a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Es aquí, no después. No hay recompensa que algún familiar, no hay ofrenda, no hay un costo de dinero asociado para que los pecados del muerto sean perdonados. Es aquí donde cada persona es responsable de pedir perdón a Dios por sus pecados. Luego tenemos otro punto de vista que es el dormir del alma. Pero cuando Pablo habla y dice que los que durmieron en Cristo, esta palabra dormir es un eufemismo para la muerte.
para no decir tan bruscamente, y los muertos, los que ya murieron. El eufemismo se usa para consolar, para suavizar un tema que en algunos casos podría ser duro de escuchar a algunas personas. Entonces se usa otro vocablo para suavizar la noticia que se está dando. No es el dormir del alma. Ya vimos que en el destino de los justos estos están activos, no están durmiendo, están activos. Y por último tenemos el espiritismo. Los seres, las personas que ya han partido, que ya están en el Señor, que ya están muertos, no tienen relación con este mundo. Ellos han pasado a otra esfera de tiempo. Para nosotros sigue reinando el cronos, el tiempo reloj. Pero para las personas que ya están muertas, dormidas, estas personas tienen otro tiempo y están en el tiempo de Dios. Solo Dios conoce cuánto tiempo cronológico habrá entre esta muerte y la venida de Cristo para ellos. Nosotros contamos en años, contamos en meses, minutos, segundos, pero ellos ya no. Entonces nosotros esperamos la venida de Cristo. Para nosotros, años. Para las personas creyentes en Cristo que han muerto, probablemente sea solo un suspiro. Mientras tanto, el estado intermedio es un tiempo entre la muerte y la resurrección que nosotros no sabemos especificar, no podemos. Sí sabemos que Cristo viene y viene pronto. Sí sabemos que hay esperanza para los que han muerto en Cristo, porque ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, transformados en un nuevo ser. Y esa es nuestra esperanza. Así que, como Pablo decía, queremos estar presentes en el Señor. Y para eso, en esta vida es que confiamos en su palabra, en esta vida es que testificamos, en esta vida es que nos mantenemos cerca de Dios, en su presencia y en comunión. El Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima clase, Dios mediante.